del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Alberto Sosa Hernández, por las atenciones que ha tenido siempre para con nosotros. Esto siempre ha sido también, valga la redundancia, en beneficio de la cultura jurídica, este tipo de eventos. Al señor Alfredo Benjamín García Marrero, nuestras gracias, en representación del señor presidente y con amplios conocimientos también en la materia que vamos a exponer. Al magistrado Raúl Pimentel Murrieta, nuestro agradecimiento, que es consejero del Poder Judicial, lo mismo a Fernando Arturo Chávez Salinas, a la licenciada Emma Rodríguez, José Luis Salas Torres y demás. Agradezco la presencia de todos los magistrados que integran este honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, a los integrantes, como ya mencioné, del Consejo y demás funcionarios del Poder Judicial, a los señores jueces y personal que nos acompaña. De la Procuraduría, al señor licenciado Isidro Cornelio Pérez, que viene en representación del señor Procurador General de Justicia del Estado. La Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, en coordinación, como ya antes lo expliqué, del Tribunal Superior de Justicia, han unido sus esfuerzos a fin de llevar a cabo, entre otras actividades, este ciclo de conferencias. Este ciclo de conferencias se basará en conceptos importantes de seguridad pública en el país, tocando temas tales como la prevención del delito, procuración e impartición de justicia, readaptación social. Hoy me es grato presentar el primer conferencista que tenemos, que es el destacado maestro José Alfredo Piera Pellicer, quien disertará sobre la prueba judicial. Seguro estoy que la exposición traerá como consecuencia acrecentar nuestra cultura jurídica. En su destacada labor, trabajo, investigación y estudio, ha alcanzado méritos relevantes en el Reino Unido y en mismo España. Él ha sido perito judicial en los juzgados de Valencia y del Reino Unido. Posee la Medalla Nacional al Trabajo y Cruz al Mérito Policial. Ha estado también impartiendo cursos en la Universidad Politécnica de Valencia como profesor de pericia judicial y maestro industrial. Profesor de Policía Científica en la Comisaría General del Cuerpo Nacional de Policía. Profesor de Instituciones Penitenciarias y Área Radiológica en Control de Accesos. Profesor de Mossos Escuadra de la Policía Autónoma de Cataluña. Profesor del Instituto Valenciano de Seguridad Pública General Valenciana. Jefe de la Unidad del Hospital General Universitario de Valencia. Profesor de Seguridad Radiológica en los puertos del Estado. Experto en instalaciones radiactivas, especialización en investigación y junta nuclear, de energía nuclear. Cuenta con varias publicaciones, reportajes, análisis de trabajo. Algunas han tenido el reconocimiento nacional e internacional, cosechando por ello varios premios de investigación en diversos temas. La verdad, tiene una currícula bastante extensa que por el tiempo, con lo principal, ya nos damos cuenta de la capacidad que tiene el expositor en este día. Maestro José Alfredo Piera, muchas gracias por su presencia y lo dejamos a usted, si no tienen inconveniente, en dar inicio a esta conferencia magistral de su parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo me iría allí, si me permiten. Quisiera estar de pie. ¿Se quedan ustedes aquí?
Y yo es que, si me permiten, prefiero estar de pie porque me gusta más, para que ustedes me puedan interrumpir cuando quieran y podamos ir aclarando, no esperarnos al final, sino que cuando quieran me interrumpen, y si sé contestarlo, porque con esta audiencia no sé si sabré contestarlo, pero en fin, intentaremos hacer lo que podamos. ¿Sabes qué? Vamos a pasar para acá para que sea más dinámica la... Más dinámica la conferencia, señor profesor. Queda aquí al frente. Él casi no hará uso de este micrófono. ¿Se oye bien desde detrás? ¿O no? No se oye bien, así mejor. Venga. Vale, perfecto, perfecto. Pero no se preocupe. No se preocupe, si no puede ser, no pasa nada. Bueno, empezamos. Que todos los que están por ahí de pie, que se vayan, porque si no podemos hablar, ¿no? Como digo yo, que se sienten en algún sitio, porque si no, ¿cómo vamos a explicar? Díselo al maestro. Oye, que se quede esto libre. Buenos días. Ante todo, agradecer a las autoridades judiciales y policiales y a la academia el tener la oportunidad de estar con ustedes. Yo tengo que hacer un hincapié, y es que yo no soy profesor de jueces, Dios me libre, no sé cómo ustedes. Lo que sí soy profesor es de cómo le tiene que llegar a usted la prueba para que usted pueda aplicar la justicia que a su criterio considere y a sus conocimientos jurídicos. El problema que tenemos es cómo llega al juez la prueba judicial. De qué forma, qué protocolo debe de seguir. Y verán ustedes que cuando ese fallo existe, el problema que hay es que la sentencia no está acorde a la verdad, pero no porque se haya hecho mal, sino porque le ha llegado defectuosa. Entonces, vamos a basarnos en lo que dice, por ejemplo, muchas veces cuando llega la prueba se basan en citas bibliográficas. Y es cierto, y está muy bien eso. Pero el cadáver, voy a extenderme más en el cadáver y en lo que es el documento, es otra cosa, tiene más connotaciones. Y eso es lo que tiene que saber valorar el perito para llevarle al juez la prueba como tal. Fíjense que Aristóteles decía que un hijo es propiedad de los padres y lo que se hace con lo propio nunca es injusto. Y sobre esa filosofía se estaba legislando en Estados Unidos. Y entonces, esta niña, claro, es como cuando se hace en España, yo soy español, se hace la Constitución, no se espera nunca que hayan terroristas. Se hace la Constitución para constituir una sociedad entre gente pues con sus cosas, pero no con terroristas. Pero claro, hay que ver también qué pasa después con los terroristas. Pues hay que prever que siempre hay gente mala, pero a la que no se había pensado. Esta niña, María Ellen, era una niña que era maltratada. Fíjense que les hago esta introducción pequeña para que vean el porqué de la filosofía. Era maltratada
era pinchada con agujas, dejada en la calle con frío y era maltratada por sus padres. Claro, curiosamente denuncian el caso, pero resulta que en Estados Unidos no estaba previsto el maltrato infantil. Y entonces, claro, pues se hizo todo lo que se pudo hacer, pero no se podía penalizar algo que no estaba contemplado. Entonces, ¿qué es lo que hizo la trabajadora social? Pues darse cuenta que la niña pertenecía al reino animal. Y si había una ley que protegía a los animales del maltrato, pues al pertenecer al reino animal, pues esa niña tenía el mismo derecho que un perro común. Y al tener el mismo derecho, a partir de 1874, es cuando empezó a tenerse en cuenta el primer juicio, aportando esa prueba, el primer juicio sobre el maltrato infantil. Y a partir de ahí pues ya entró en boga. Les hago esta exposición para que vea que un perito no puede llevarle a usted simplemente el documento falsificado, porque detrás de ese documento puede haber una bondad, un error o una mala intención. O no puede haber una mala identificación de una persona y confundirla. O sea, no le pueden decir, esta persona se parece. El perito es como un notario, lo que yo entiendo por perito. El perito es el que le dice al juez, esto es exactamente lo que hay. Y si viniera otro y hiciera como yo lo he hecho, material y métodos, tiene que darle esto. Y esto es lo que el juez lo consideraría como un acta notarial para el juzgado. Entonces vamos a ver algunas periciales principalmente, la identificación de personas. Normalmente esto que ven en los aeropuertos de las imágenes y las fotografías a veces tienen muy poquito que ver, porque además también los ves en las webs, pero incluso de Estados Unidos y de España, delincuentes buscados con fotografías de hace 20 años. Claro, hoy no tiene la misma cara. O a lo mejor el delincuente de ahora no tenía la misma cara hace 20 años. Entonces nosotros tenemos programas de envejecimiento, cómo envejecerles y cómo hacerles mujeres cuando se hormonan, o como mujeres como se hacen hombres, porque nosotros tenemos el delincuente más buscado de España, que claro, si seguimos teniendo la imagen de hace 20 años, no se parece en nada a la de ahora. Hay que tener programas que los envejezcan. Y sobre todo hay que tener programas de ver cómo caminan, porque uno puede hormonarse y cambiar su cara. Se puede colocar un peluquín, se puede afeitar el pelo, pero desde luego lo que no cambia es cómo camina. Y estas son las pruebas que hay que llevar. Ay, perdón. Este, por ejemplo, es el atracador solitario. Fue un atracador muy famoso en España, que atracó 60 y tantos bancos. Esta parte superior, donde ven las flechas, es como él entraba en los bancos. Y luego, cuando fue detenido, cómo era. Este conseguimos pillarle porque fíjense ustedes que las cámaras de seguridad en la mayoría de las veces están en lo alto. Intente usted entrar en un sitio con esa cámara de seguridad, con un perro belga o con un pastor alemán, no lo va a distinguir. ¿Por qué? Porque la cámara es como si fueran sus ojos. Yo no les veo a ustedes igual desde aquí que si estuviera arriba. O si estuviera detrás, vería, o si estuviera de perfil. Pues la cámara debería estar puesta de forma que le ve la cara. ¿Por qué? Porque cuando llega la cámara y coge la visión de esta persona, al ir en esta parte simplemente que el delincuente tenga conocimiento de agachar el rostro y es suficiente para que no le pilles. ¿Por qué? Porque va a haber una cantidad de sombras que le van a desfigurar la cara. Esta es la forma en que, por ejemplo, desde una cámara de banco se vieron a unos delincuentes y ¿qué ocurre? Que en la cámara de banco hay un conglomerado de rebotes luminosos, con lo cual es muy difícil apreciar lo que se ve de fuera. Y estos eran estos tres delincuentes. A fuerza de coger los vídeos de las cámaras y con frames ir digitalizándolos, pudimos verles las caras. Este es, como saben ustedes, es la fotografía de Mohamed Atta, la última fotografía en vivo, que fíjense cómo se parece pero no se distingue. Y este es, por ejemplo, un incendio que hubo en Madrid, el edificio Windsor, se quemó todo y fue curioso que es la primera vez que se quema un edificio de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y entonces había un testigo que vio por estas sombras, por estos vídeos, grabó con una cámara de qué formas se estaban moviendo, con lo cual se demostró que era intencionado. Y eso es como digitalizamos las formas de las sombras. Ahora voy brevemente a explicarles esto para entrar luego en lo que es la prueba propiamente dicha. Estas son las falsificaciones
Las falsificaciones, allí están muy de moda las falsificaciones, y entonces, claro, aquí hay que tener un referente de lo que es la marca real a lo que es la falsificación. Porque, claro, la marca real tendrá un tipo de dureza, Nosotros, por ejemplo, en los ositos de Tous lo vemos por la distancia de los ojos, que no es la ajustada. Y las falsificaciones en Bellas Artes, tengan en cuenta que en falsificaciones hay un negocio mucho más grande que muchas otras actividades delictivas. Y esto vamos a hablar de incendios. Ustedes conocerán la combustión humana, que es que sin saber por qué una persona se puede quemar por dentro, sobre todo cuando es alcohólico, y entonces llega a alcanzar los 1200 grados y se va consumiendo sola. Luego ya vamos a entrar en la prueba. Los incendios. Todos los incendios dejan una marca, tanto si es intencionado como si es provocado. Allí tuvimos una época donde era muy de moda quemar las fábricas para así cobrar los seguros. Entonces, tengan en cuenta que siempre cuando le llegue una pericial de un incendio, como por ejemplo esta de un gran almacén, siempre ahí está el cono del inicio del incendio. El incendio, cuando exista, por ejemplo aquí, si se encendiera esto y estuviera todo lleno de humo, veríamos esto, el cono de fuego. Siempre el cono de fuego va a dejar una huella, con lo cual cuando se inspeccione un incendio, deben de decir, el perito que lo inspeccione, dónde se inició ese incendio, porque dejará estas marcas, fíjense. Por eso las fotografías que a ustedes les lleguen, la fotografía policial es muy importante, no se parece absolutamente en nada a la fotografía artística. El fotógrafo debe de decir, primero, la hora en que tomó la fotografía, el ángulo que lo tomó, situación del objeto o del cadáver y altura en la que él estaba, porque podía haber estado arrodillado, podía estar de pie, podría estar sentado, según la toma que haga, y eso debe de referenciarlo en la fotografía, porque si no, el responsable que va a juzgar ese caso, si no tiene un conocimiento como si él hubiera estado allí, difícilmente lo va a saber. Y es una costumbre que no se hacía. Nosotros hemos empezado ahora a hacerla porque se ha insistido sobre el tema, porque toda fotografía judicial debe de llevar su memoria. Fotografía número 1. El lugar de los hechos. Fotografía número 2, entrada en la habitación. Fotografía número 3, pues por ejemplo, triángulo del fuego. ¿Dónde se inició el fuego? Porque siempre dejará una huella al fuego cuando se inicie. Tomada a tal distancia, con tal zoom, todas las características para que su señoría sepa verdaderamente qué es lo que ha ocurrido. Porque una fotografía como tal dice muy poquito. Y esto no es un... No. Esto no es una costumbre que tengan que tener los jueces, es una costumbre que tienen que tener los peritos o los policías que le llevan las pruebas a los jueces. Y ahora fíjense, no voy a hablarles de la documentoscopia en sí, ya conocen ustedes la documentoscopia, la falsificación de firmas, etcétera. Yo voy a hablarles de otro tema. Vamos a ver primero un sello de correos. Normalmente cuando el perito suele ir o le mandan que vaya al juzgado, lo fotocopia en blanco y negro. No, hay que fotocopiarlo siempre en color. O hay que escanearlo en color la prueba. Porque fíjense, esto es una falsificación de un cuño de correos. El cuño de correos no puede estar nunca desplazado en la numeración, porque lleva un fiador que impide que esté desplazado. Pero si lo vemos en blanco y negro sí que sospechamos que puede estar falsificado, pero si lo vemos en color nos damos cuenta que ese azul no es el mismo que la tinta de correos. Y ahora fíjense esta sí que es curiosa. Esta es una falsificación perfectamente hecha de una paciente. Un sobrino que le simuló la firma para quedarse con el dinero. Pero esta enferma tenía Parkinson. Por eso la introducción de la conferencia era que el perito debe de ver lo que los demás no ven. O sea, no tiene que basarse solamente en la bibliografía de lo que está diciendo la documentoscopia, sino en lo que ve. Esta mujer tenía Parkinson y como ustedes saben, el Parkinson cuando se trata disminuyen los efectos. Pero el enfermo de Parkinson firma sujetándose la mano para que no se le vaya la mano, como ven ustedes ahí. Se apoya con otra mano para poder firmar. Claro, la imitación era perfecta. Lo que ocurría es que se imitó la firma en una fecha cuando realmente se imitaba otra fecha. Al tener la paciente tratamiento, la firma en esa época ya no era la misma. Lo pillamos porque el médico de cabecera nos hizo el informe de la medicación que tomaba y el estado de su enfermedad, con lo cual no podía haberlo firmado ella. En esa fecha, no sé si lo estoy explicando bien, en esa fecha ella tenía que firmar de otra manera.
Si nos hubiéramos basado simplemente en se parece o no se parece, pues posiblemente su señoría no hubiera hecho el dictamen lo ajustado que debe hacerlo. Por eso es la importancia de presentar las pruebas judiciales acorde a criterios y a rigurosidad. Esto es una negligencia médica, que es una señora que, bajando de una escalera del Corte Inglés, de unos grandes almacenes españoles, se resbaló, se cayó y a los 3 o 4 días empezó con dolor. Entonces se le diagnosticó, después de muerta, bueno, empezó con dolor y al día siguiente, era Nochebuena y al día siguiente se murió, una mujer de unos 35 años. Entonces se le diagnosticó radiomielisis. La radiomielisis es una enfermedad que tienen los caballos de carrera cuando se sacrifican demasiado corriendo, entonces se rompen los músculos y la fibra muscular es venenosa para el propio organismo. O se produce también en los terremotos cuando alguien tarda mucho tiempo en ser rescatado. Entonces, claro, es una enfermedad rara, pero a esta mujer le ocurrió. ¿Dónde estuvo la negligencia? Pues cuando la tuvieron en la habitación dice que no tenía ningún hematoma ni tenía nada y, claro, el hematoma al ser interno iba de dentro hacia afuera y luego afloró. Pero lo que sí que tenía es, según el forense, la uretra la tenía llena de sangre. Entonces, claro, al tener esa uretra llena de sangre, si la hubieran visto, posiblemente le hubieran podido dar tratamiento antes. Al decir que no se veía, no es cierto, porque la habitación, fíjense ustedes, ahí en la parte inferior, la habitación estaba pues a muy poquitos luxes, a unos 300 luxes. Pero cuando van al cuarto de baño a vaciarle el plato, ahí sí que habían unos 4.000 luxes. Luego, si hubieran inspeccionado a la paciente, pues hubieran detectado que tenía sangre en la orina. Los accidentes de tráfico, pues hay veces que nos presentan un accidente de tráfico porque nos limitamos a decir que no estaba deslumbrado. Aquí murieron 2 chicos, una pareja. Entonces se detectó que no se habían deslumbrado, pero claro, lo que nosotros pudimos demostrar es que se había deslumbrado por el espejo retrovisor, que si el ángulo a las 8 de la mañana es un ángulo horizontal del rayo solar, evidentemente por el espejo retrovisor les deslumbró a los que iban en el coche, no los vieron y por eso murieron, ¿no? Quiero decirles, con esto, lo hago simplemente para que vean lo que es ir buscándole el hilo siempre. Y esto es una falsa denuncia que nos llegó de 2 policías que fueron condenados a 7 años de cárcel y además a 11 de inhabilitación por secuestro. Entonces, claro, en los pueblos, por lo menos en aquella zona, pues eran las fiestas, pues todos lo toman por lo mismo y es en beber. Se emborracharon una gente y entonces se metieron con unos matrimonios de la tercera edad que estaban por ahí, que venían de vacaciones desde Madrid y tal, o iban a la playa. Y entonces, claro, la policía tiene que intervenir, porque si no dicen, ¿para qué está la policía? La policía intervino y el señor, el borracho le pega una patada a un policía y le produce una fractura de radio. Pero luego, cuando se reconstruye todo, los testigos dicen que habían estado pegándole dentro del coche, que habían estado pegándoles con los pies 10 minutos los 2 policías mientras este señor estaba en el suelo, con lo cual nosotros, ¿cómo lo desmantelamos todo esto? Primero, porque un perito cuando dice que ve una cosa es que la ve, no es que se la han contado. O sea, tienes que coger, si era desde esa ventana donde se veía, tienes que coger una grúa y subirte a la ventana para decir, señoría, desde aquí pudo ver eso, no pudo ver otra cosa. Y desde ahí, a las 7 de la mañana, no podía ver el interior del coche, siendo que el sol le daba de cara. Eso por una parte. Por la otra, con lo cual, cuando dijo que le habían pegado dentro del coche, no podía haberlo visto. Y en segundo lugar, lo que tampoco es verdad es que 2 policías de 30 años, adiestrados con botas de policía, estén 10 minutos pegándole. Pero claro, eso no es suficiente, hay que demostrarlo. ¿Qué hicimos? Ir al Instituto de Biomecánica, y entonces en el Instituto de Biomecánica pudimos comprobar que la patada de un policía es el equivalente a la presión que ejerce una mordida de cocodrilo. Con lo cual, 10 minutos mordiéndole un cocodrilo, señoría, no le podía haber hecho esto. Es ir Claro, los policías quedaron libres y la testigo imputada. Y ahora vamos a lo que a mí me gusta, aunque es muy guarro, es el cadáver. La palabra cadáver quiere decir carne, tiempo y gusanos. Pero no vamos a hacerlo científico esto, vamos a hacerlo práctico. Si usted coge ahora una chuleta o coge un trozo de tocino y las pone al sol, tardará un tiempo en descomponerse.
Si las pone a la sombra, tardarán otro. Si lo dejan en el frigorífico, muchos más. Luego todo es buscándole la lógica. Entonces, claro, cuando se presenta esto, el primero que dice que hay que clasificar los insectos que van al cadáver es Megnin. Fue un veterinario francés, entonces dice que llaman las escuadras de la muerte. Otros le llaman los trabajadores de la muerte. Cada uno le daba un nombre. Pero eso no es así. Estuvo muy bien porque lo clasificó. Pero claro, no es lo mismo las afueras de París como las afueras de DF, con las afueras de otra ciudad o las afueras de Valencia. Y no es lo mismo al sol que a la sombra. No es lo mismo en el secano que en el regadío. No es lo mismo que pase la avioneta a pulverizar, que ha disminuido los insectos, a que no pase. Luego, claro, una cosa es la ciencia y otra cosa es lo que se ve en la inspección ocular. Y ahora verán ustedes por qué. Entonces ya ha quedado claro que es carne, tiempo y gusanos, y es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, hay varias formas. El cadáver tiene 4 formas de energía, físicamente, que son demostrables y que son elementales, pero están ahí. La primera, la energía potencial. No es lo mismo un cadáver tumbado por un tiro que un cadáver ahorcado. Claro, la diferencia de gravedad, incluso para la masa larvaria, cuando vaya a devorar el cadáver, no va a estar igual. Si tiene que estar pendiente de no caerse, que si está totalmente llana. Después, vamos a ver la cinética. Forma que compone la masa larvaria. Tengan en cuenta que la masa larvaria está trabajando, está creando una energía. Esa energía, que es la de comerse, está desprendiéndose en otra forma de energía. Luego la energía química, que es la descomposición propia del cadáver. No es lo mismo un cadáver que haya sido envenenado con un insecticida, con lo cual habrá menos atracción de los insectos, a un cadáver que haya sido, que sea alcohólico, o un cadáver que sea diabético. Según el tipo de tejido, el insecto tendrá un espectro de sabor o tendrá otro. Y luego la energía térmica. Cuando estamos hablando, y ahora les enseñé un caso que ocurrió en Londres, la policía del condado de Kent llevó unas pruebas mal llevadas, y es que se basaron en la temperatura. Hay que decir, primero que nada, que las moscas no tienen días de vida. Las moscas tienen lo que se llama integral térmica. Quiere decir, una mosca dura tantos días a tantos grados. Hay unas tablas. Por ejemplo, a 25 grados, el ciclo de la mosca, porque lo digo porque hay este criterio, si las moscas o los gusanos nacen del cuerpo. No nacen del cuerpo. Las moscas llegan, ponen un huevo, ese huevo se va a esconder por los orificios naturales. ¿Por qué? Porque por ley de supervivencia, la etología de la mosca es que su hijo siga superviviendo, la supervivencia de la especie. Se va a esconder por los orificios naturales. Si está el cadáver desnudo, por la nariz, por los oídos, por el ano, por la vagina. Si el cadáver está vestido, por cualquier pliegue de la ropa. ¿A qué nos lleva eso? A que si no está vestido, sabemos si lo han vestido después. A que si está vestido, sabemos si le han quitado la ropa. Así han sido varios. Como la mosca pondrá los huevos en los pliegues, ella no va a distinguir si es en el pliegue axilar o si es un cuerpo sobre otro. Entonces, eso es lo que nos va. Una cosa es la teoría que nos dicen, y es muy importante conocer las tablas de supervivencia de las moscas, y otra cosa muy diferente es lo que nosotros vemos en el cadáver. Estos que ven ustedes ahí, esos son huevos de mosca. Y esto es el caso Hadlow. Este caso es un caso que fue muy famoso en Europa, porque tres chavales jóvenes con esto de los juegos de rol, pues uno cogió el de rey, el otro el de verdugo y el otro no sé qué. El caso es que, fuera como fuera, decidieron matar al rey. O sea, matar a uno de los tres. Lo mataron y lo trocearon. Entonces, claro, lo escondieron, porque luego se habían dado cuenta de lo que habían hecho. Lo intentaron quemar, se quemó parte, pero quemar un cadáver no es fácil. Es decir, un cadáver cuesta de quemar. Además, tengan en cuenta una cosa, no se quema el cadáver igual, no se queman igual las manos, que tiene menos grosor, que se pueda quemar el cuerpo. Eso, fíjense bien, eso es fácil de ver. Si usted quema o asa una hamburguesa, no se va a asar igual la hamburguesa de medio centímetro que una hamburguesa gorda. Cuando más gorda sea, usted la quemará por fuera, pero no por dentro. Y ahora verán por qué hago esa reflexión. Esto fue la inspección ocular que se hizo, el machete que se encontró, y lo quemaron en este tipo de madera.
Hay que tener en cuenta, la madera tiene unas características físicas que hay que tenerlas siempre en cuenta. Es bueno, este es el cuerpo del chiquito cuando se encontró y la cantidad de larvas que habían por ahí. Entonces, cuando lo recogieron, lo llevaron al frigorífico, las moscas se murieron y ya no hubo prueba. Claro, lo condenaron al chiquito porque al otro chiquito se basaron en la versión que había dado. Pero entonces reabrieron el caso. Y entonces vino el director del Museo de Ciencias de Londres, donde el hombre hizo una exposición científica del comportamiento de la mosca, en el laboratorio, pero no en el cadáver. Al hacerlo eso se basó en la temperatura que había en el ambiente. Claro, no se puede referenciar la temperatura del ambiente en la temperatura que tenemos aquí, porque para eso están los aires acondicionados, porque en agosto podremos estar fuera a 30 grados y aquí estaremos a 22, o al revés, fuera estar haciendo 7 u 8 grados y aquí estará a 25, pues ambas cosas pueden ser. Entonces, claro, la madera que lo quemaron hay que tener en cuenta el tipo de madera que era y las propiedades que tiene la madera. No es lo mismo quemar una madera de Morelos que una madera en este estado con estos días de niebla. La madera es ignífuga, coge la humedad, con lo cual no va a desprender el mismo calor. Entonces lo quemaron con una pila y se quedó parte quemada y parte no quemada. Entonces vamos a ver las tablas que nos dicen de las moscas. Las tablas nos van a decir que una larva de sarcófaga vomitoria, que no se complica en la vida, es la mosca azul de la carne. Porque no existen unos insectos que vayan al cadáver, No es una especie aparte que haya que estudiar. Son los mismos insectos que hacen otra cosa. Vamos a ver, si usted coge un cadáver o coge usted un ratón y lo coloca, en cada momento irá un tipo de insecto. ¿Por qué? Porque cada momento el cadáver huele de una manera. Cuando huele a descomposición, irán las moscas. Cuando huele a rancio, irán los coleópteros. Cuando no quede nada, irán las polillas, las mismas que tienen ustedes en los armarios. Bueno, que tienen, ¿no? En fin, que hay en los armarios con la ropa. Las que van a la lana. ¿Sabe lo que quiere decir? O sea, es que ellos, no es que se crían nuevos, es que van según el sabor, y el sabor y el olor del cadáver es totalmente diferente según el estado en que se encuentre. Entonces, hay unos grados que te dicen que la larva de la vomitoria puede crecer aproximadamente unos 18 centímetros. Entonces, claro, lo tenemos muy sencillo. La larva de la vomitoria es así de grande, pero es así de grande cuando es mayor, cuando es grande. Porque tienen fíjense, todas las moscas tienen 3 estadios. Primero es huevo, después es larva, el gusano, que es L1, L2 y L3. Luego se convierte en pupa, que es el capullo, y luego es cuando sale el imago, que es la mosca. Y quiero puntualizarles varias cosas. Primero, las moscas no crecen. Cuando usted vea una mosca pequeña no se hará grande, es que es de esa especie, que es pequeña. Lo que crece son las larvas. Pero claro, cuando usted coge una larva pequeñita, ¿cómo sabe usted si es la mosca del vinagre o es una sarcófaga? Entonces hay que cultivarla. Y ahora les voy a enseñar cómo se cultivan. Porque es muy sencillo, pero esa prueba puede ser, no digo que ustedes la cultiven, pero sí saber qué protocolo han seguido para cultivarla. Entonces ya vemos que los grados son diferentes, con lo cual, esta es la mosca de la sarcófaga, con lo cual, si hace mucho calor, el ciclo de la mosca está en 7 u 8 días. Si hace frío puede tardar meses, o puede invernar, con lo cual nosotros tendremos que saber qué temperatura ha hecho hoy. Pero no qué temperatura, esa temperatura será como referencia. Nosotros lo que tendremos que buscar será la temperatura que hay en el lugar del hecho. Y más que en el lugar del hecho, la temperatura que hay en ese sitio, en esa persona, o lo que era persona, en ese cadáver. Entonces, fíjese, lo primero que nos dijeron en la pericial de Londres es que al haber quemado el cadáver, entonces las larvas no habían podido resistir al fuego. Y eso es cierto. Si usted coge una larva y la quema, se muere. Pero si usted la protege, no se muere. Claro, se quemaron los pies, se sucarró, se ennegreció el cuerpo, pero por dentro no se quemó. Luego, las larvas que habían no eran larvas nuevas, eran larvas que ya estaban. Claro, y dices, ¿y qué importancia tiene? Porque la larva que ya estaba ahí quiere decir que nos va a decir en qué fecha fue asesinado.
porque la data de la muerte nos las dan las moscas. Y ahora verán ustedes lo fácil que es y lo sencillo que es. Entonces nosotros, en esto llevamos bastante tiempo, porque el Tribunal de Apelación, el Tribunal de Apertura de Casos del Reino Unido, tiene primero que financiar, que sacar una partida para que puedas investigarlo. Pero como era un tema tan complicado, que era un tema que había ocurrido hace años, entonces tuvimos que empezar a hacer varias investigaciones hasta ver hasta dónde llegábamos. Entonces nosotros la primera, que es la que nos abrió los ojos, fue colocar unos cerdos aquí dentro, quemarlo y hacer llamas de 2 metros de alto. Cuando más alta es la llama, menos quema. O sea, usted con papel no puede usted hacerse una chuleta. Entonces la asa con un calor como Dios manda, con una brasa, pero no con una chuleta. Y entonces pudimos ver, fíjense en la flecha roja, cómo la flecha roja nos marca que las larvas estaban vivas. Eso por una parte. Y por la otra parte, las cenizas blancas, ustedes saben que el color de la ceniza es inversamente proporcional a los grados que se aplique. Si ustedes han visto alguna incineración, verán que son cenizas blancas. Si es algo carbonizado, verán ustedes que son cenizas negras. Entonces, ¿qué ocurrió? Que las larvas que estaban en la parte superior sí se quemaron, pero las que estaban en la parte inferior no, porque usted coge una cerilla y pone el dedo encima y se quema, pero abajo puede tener el tiempo que quiera. Las larvas que estaban en la parte de abajo no se queman. Y hay que tener en cuenta otra cosa. Una masa larvaria del tamaño de la uña del meñique se puede convertir en 10 centímetros cúbicos. Quiere decir, se puede hacer una masa así, perfectamente. Por la cantidad que crecen, porque además, tengan en cuenta una cosa, cuando vean o les llegue un cadáver, no tiene que fijarse nunca si ese cadáver es más grande o más pequeño. Quiere decir, no tiene nada que ver el tamaño en las moscas. Las moscas es lo mismo, o las larvas, que el cadáver pese 10 kilos que 300, como que hayan 300 cadáveres. Se lo comerán a la misma velocidad. El crecimiento es exponencial y luego morirán de hambre. Y se quedará parte de la especie para proseguir. Pero no tiene nada que ver el tamaño del cadáver. Quiero decirle, es lo mismo que pongas en nuestras investigaciones, un cerdo que 20 cerdos. Todos van a la vez. De hecho, cuando ven ustedes una plaga en las hortalizas o en los cítricos, pues verán ustedes que la plaga llega de golpe y llega a todos los campos, no va de campo en campo. El crecimiento de los insectos es exponencial. Entonces, ¿qué deducimos nosotros? Cuando nos llegó que si las moscas habían sido después de la segunda vez que lo intentaron quemar, pudimos demostrar que no, por una razón. Una cosa es la temperatura ambiental, que es en la que se fijaron, que estaba a kilómetros, porque se basaron en una estación meteorológica. Y otra cosa es la que hay aquí, pero otra cosa es la que había en el cadáver. ¿Por qué? Porque el día que lo quemaron, ese día hacía calor. Y las moscas, cuando hace calor, ese día ponen sus huevos. ¿Y dónde los colocan los huevos? En los orificios naturales. Con lo cual, y fíjense, las moscas en estos casos van al cadáver, pero también van a los enfermos, porque hay una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, que cuando separaba a los que iban a fallecer, le decían, ¿cómo lo sabe usted, madre? Dice, por las moscas. Las moscas detectan quién está enfermo y quién puede fallecer. Entonces, en el caso que nos lleva, las moscas fueron entrando, las larvas, tengan en cuenta que una larva puede tener 1/10 de milímetro. Microscópicamente, si no llevas lupa no lo puedes ver. Entonces fueron entrando por aquí, por la boca, por los ojos, por la nariz, y fueron haciendo su recorrido. Mientras fuera estaba todo frío. Claro, ¿dónde se depositaron? En el pulmón. Cuando se depositan en el pulmón, que es una cavidad, como ustedes saben, y ellas empiezan a comer, ¿qué es lo que ocurre? Pues cuando usted tenga frío, ¿qué hace? Lo primero que hace es frotarse las manos. Luego, la temperatura en ese momento entre las manos es muy superior a la que hay fuera. ¿Y por qué tiene más temperatura? Porque usted produce una energía al frotar. Eso es lo mismo que pasa con las larvas. ¿Hasta qué extremo son las larvas? Instintivamente hacen eso, que cuando hace mucho calor, nosotros las hemos marcado con isótopos radiactivos, y la masa larvaria va cambiándose. Los que están arriba se van luego a comer, y cuando ya están calientes salen a refrescar. O sea, es el instinto de estos animales. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Se depositaron dentro del interior del cadáver, como lo ven aquí, y luego se quedaron, como el cadáver estaba en decúbito prono, al estar en contacto el pecho con el suelo y tener en cuenta que la tierra es un aislante térmico,
De hecho, fíjense si los botijos es por esa intención, por el aislante térmico, por eso se hacían botijos. Entonces, ahí las larvas no se parecían nada, la temperatura real que tenían ellas de crecimiento a la temperatura que nos estaban marcando desde fuera. Seguridad radiológica en los puertos del Estado. Experto en instalaciones radiactivas, especialización en investigación y junta nuclear, de energía nuclear. Cuenta con varias publicaciones, reportajes, análisis de trabajo. Algunas han tenido el reconocimiento nacional e internacional, cosechando por ello varios premios de investigación en diversos temas. La verdad tiene una currícula bastante extensa que por el tiempo, con lo principal, ya nos damos cuenta de la capacidad que tiene el expositor en este día. Maestro José Alfredo Piera, muchas gracias por su presencia y lo dejamos a usted, si no tienen inconveniente, en dar inicio a esta conferencia magistral de su parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo me iría allí, si me permiten. Yo quiero estar de pie. Sí. ¿Se quedan ustedes aquí? Yo es que, si me permiten, prefiero estar de pie porque me gusta más, para que ustedes me puedan interrumpir cuando quieran y podamos ir aclarando, no esperarnos al final, sino que cuando quieran me interrumpen y si sé contestarlo, porque con esta audiencia no sé si sabré contestarlo, pero en fin, intentaremos hacer lo que podamos. Yo por mí no hay problema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? Vamos a pasar para acá para que sea más dinámica la... Más dinámica la conferencia, señor profesor, queda aquí al frente, él casi no hará uso de este micrófono. ¿Se oye bien desde detrás? No, ¿o no? No se oye bien, así mejor. Venga. Vale, perfecto, perfecto. Pero no se preocupe. No se preocupe, si no puede ser, no pasa nada. Del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Alberto Sosa Hernández, por las atenciones que ha tenido siempre para con nosotros. Esto siempre ha sido también, valga la redundancia, en beneficio de la cultura jurídica, este tipo de eventos. Al señor Alfredo Benjamín García Marrero, nuestras gracias en representación del señor presidente y con amplios conocimientos también en la materia que vamos a exponer. Al magistrado Raúl Pimentel Murrieta, nuestro agradecimiento, que es consejero del Poder Judicial, lo mismo a Fernando Arturo Charleston Salinas, a la licenciada Emma Rodríguez, José Luis Salas Torres y demás. Agradezco la presencia de todos los magistrados que integran este honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, a los integrantes, como ya mencioné, del Consejo y demás funcionarios del Poder Judicial, a los señores jueces y personal que nos acompaña. De la Procuraduría, al señor licenciado Isidro Cornelio Pérez, que viene en representación del señor Procurador General de Justicia del Estado. La Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, en coordinación, como ya antes lo expliqué, del Tribunal Superior de Justicia, han unido sus esfuerzos a fin de llevar a cabo, entre otras actividades, este ciclo de conferencias. Este ciclo de conferencias se basará en conceptos importantes de seguridad pública en el país, tocando temas tales como la prevención del delito, procuración e impartición de justicia, readaptación social. Hoy me es grato presentar
el primer conferencista que tenemos, que es el destacado maestro José Alfredo Piera Pellicer, quien disertará sobre la prueba judicial. Seguro estoy que la exposición traerá como consecuencia acrecentar nuestra cultura jurídica. En su destacada labor, trabajo, investigación y estudio, ha alcanzado méritos relevantes en el Reino Unido y en mismo España. Él ha sido perito judicial en los juzgados de Valencia y del Reino Unido. Posee la Medalla Nacional al Trabajo y Cruz al Mérito Policial. Ha estado también impartiendo cursos en la Universidad Politécnica de Valencia como profesor de pericia judicial y maestro industrial. Profesor de Policía Científica en la Comisaría General del Cuerpo Nacional de Policía. Profesor de instituciones penitenciarias y área radiológica en control de accesos. Profesor de modos de escuadra de la Policía Autónoma de Cataluña. Profesor del Instituto Valenciano de Seguridad Pública General Valenciana. Jefe de la unidad del Hospital General Universitario de Valencia. Profesor de Seguridad